Muy bien, vamos a continuar con esta serie titulada Un líder como Jesús. Evidentemente el objetivo de todo esto que estamos aprendiendo es cómo convertirnos en un líder como Jesús, cómo permitirle a Dios transformar nuestro carácter para que nos parezcamos a Él, en este caso visto desde el punto de vista del liderazgo, lo cual significa que es un viaje de transformación lo que estamos haciendo. La semana pasada vimos en dónde empieza el viaje. Tiene que empezar a fuerza en el corazón de la persona, en el corazón del líder. Cuando tú tienes claro de quién eres y a quién le sirves, entonces tú mismo vas en la dirección correcta y puedes dirigir a otras personas en la dirección correcta. Entonces empieza en el corazón, pero del corazón tiene que pasar a la cabeza del líder, lo cual nos da la perspectiva que tiene el líder acerca de su función como líder. Miren, todos los líderes, todas las personas, acuérdense que todos estamos en posición de liderazgo, todos podemos tener influencia sobre otras personas, pero todas las personas, todos los líderes, sean conscientes o no, tienen un punto de vista en cuanto a cuál es la función de una persona como líder. Y esa función, ese punto de vista que tú tienes determina cómo te vas a relacionar con la gente a tu alrededor, con la gente a la que estás tratando de influenciar. Entonces, por eso es muy importante que aclaremos la función de un líder siervo y lo vamos a hacer estudiando este mensaje que titulamos La cabeza del líder. Vamos a darle gracias a Dios, ponernos en sus manos y vamos a estudiar un poquito. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias porque ese amor nos demostraste aún mientras éramos pecadores, enviando a tu Hijo Jesucristo. Tomaste la iniciativa de salvarnos, lo cual nos da un acceso directo a ti y te damos gracias, Padre. Señor, sé que estos temas que estamos estudiando, aunque a lo mejor a alguna persona le parezcan superficiales, son de las cosas más profundas y que más trabajo nos cuesta permitirte transformar. Te pido, Señor, que erradiques en este momento nuestro ego, esa pared que ponemos nosotros mismos que no te permite entrar y transformarnos. Queremos ponernos en tus manos, Señor, para que nos transformes. Así es de que te pedimos que tu Santo Espíritu haga su trabajo este día en nuestro corazón y veamos las cosas de un punto de vista diferente de hoy en adelante. Te pido todo esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, la semana pasada, la enseñanza que aprendimos con respecto al liderazgo de Jesús es que un líder como Jesús es un líder siervo. Para algunas personas esos términos son contradictorios. Líder, siervo, o líder o sirvo, ¿no? O sea, como decir político honesto, ¿no? Y si eres político, pues espero que seas la excepción, ¿ok? Pero bueno, parecería contradictorio. Y para otras personas, esos dos términos, lo que los hacen pensar es que su liderazgo tiene que ser un concurso de popularidad. O sea, para poder liderar a la gente tengo que tratar de agradar a todo mundo. Pero en el ejemplo que vemos de Jesucristo en los evangelios, ni había contradicción en su comportamiento. O sea, Él claramente señaló la dirección y dirigió sirviendo, ni estaba tratando de agradar a todos. De hecho, Él claramente dijo que al único que venía Él a agradar era a su Padre. Todo lo demás le daba igual. Dijo, yo vengo a agradar a mi Padre que está en el cielo. ¿Okay? Yo creo que la confusión en cuanto a esos términos reside en el hecho de que la función de un líder siervo se desempeña en dos papeles diferentes. Les puse en sus notas 2 papeles en el liderazgo de servicio. O sea, hay 2 áreas de trabajo que deben diferenciarse claramente, explicando el papel que el líder desempeña en cada una de esas etapas. A esas 2 etapas les podríamos llamar el papel visionario y el papel implementario, aunque la palabra implementario no existe. Entonces ahorita vamos a buscar palabras que sí existan, ¿ok? Pero bueno, el problema con esas 2 es que durante muchos años se han enseñado por separado. De hecho, cuando yo estudié liderazgo me las enseñaron por separado y yo durante tiempo las enseñé separadas hasta que estudié el modelo de liderazgo de Jesucristo. ¿Okay? O sea, lo que nos enseñaban es el liderazgo tiene que ver con la visión y la implementación de la visión tiene que ver con la administración. Son 2 cosas separadas. Pero Jesucristo las ejemplificó como los 2 lados de una misma moneda, dándoles a las 2 la misma importancia. La clave del éxito es entender el orden en el que tienen que ser realizadas esas funciones y
quién es responsable de qué cosas en cada una de las etapas. Entonces, vamos a analizarlas primero por separado para que vean después en dónde se cruzan. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar por el principio. Número 1, Romano en su programa dice, estableciendo la visión, ¿no? Ese es el papel visionario del líder, estableciendo la visión. Como liderazgo tiene que ver con ir a alguna parte, o sea, cuando yo estoy liderando, yo voy y la gente me sigue a alguna parte. El liderazgo efectivo comienza con una visión clara de a dónde vamos. O sea, tiene que haber una visión muy clarita de lo que estamos tratando de lograr, ya sea que estés hablando de tu liderazgo personal, o sea, en qué tipo de persona te quieres convertir, ya sea que sea un liderazgo de familia, ¿no? ¿Cómo quiero que sea distintiva mi familia? O ya sea que estés en una organización, ya sea un equipo de trabajo o toda una empresa. Si tú no sabes a dónde vas y los que te siguen no saben a dónde los estás tratando de llevar, ni te pueden ayudar, porque no saben ni a dónde van, ni les va a motivar mucho el viaje, porque no saben qué les espera. Eso es lo que nos motiva, la visión. Entonces, el papel visionario tiene que ver en primer lugar con establecer una visión clara y precisa que provea dirección. Piénsalo como la foto en la caja del rompecabezas. Si a ti te regalan un rompecabezas de 10,000 piezas, pero te lo regalan en una bolsa de la Comercial Mexicana y no te dan la foto, ¿cuánto tiempo te va a costar armar el rompecabezas si no sabes ni lo que estás tratando de armar? ¿Qué es lo que pasa en muchos equipos de trabajo? Les dan las piezas, ahí ármenlos y les voy a tomar el tiempo y si no acabas rápido te despido. O sea, los pones bajo presión sin una visión clara. Si tú quieres comprometer el corazón y la mente de la gente para que te siga, tiene que tener una visión clara que comunique 3 elementos. 1, ¿qué están tratando de lograr? 2, ¿cómo se ve el éxito? Y 3, ¿cuáles son las reglas del juego? Entonces vamos a analizar esos 3 elementos. Fíjense, el primero de ellos le llamamos el propósito del equipo, el propósito para el que existes tú como persona o tu equipo. Jesucristo fue muy claro en lo que Él se proponía hacer y lo que esperaba de sus discípulos. Cuando llamó a Pedro y a Andrés en Mateo 4:19, les dijo, vengan, síganme, ¿no? Yo voy a dirigir y los haré pescadores de hombres. El objetivo de Jesucristo para todos los cristianos es que nos convirtamos en pescadores de hombres. Fíjate, tú puedes identificar tu propósito contestando a una de estas dos o a las dos, ¿no? Si es en un equipo, es ¿en qué negocio estamos? O sea, ¿de qué se trata lo que estamos haciendo? Y la otra, ¿cuál es su razón de existir? ¿No? ¿Para qué existimos como personas o como equipo de trabajo? Este propósito es muy importante, les voy a decir por qué. Porque tiene que inspirar a la gente. O sea, si tú no tienes una razón más elevada que lo que haces en el día a día, eso no te va a motivar, no te inspira. Pero si la visión, cuando entiendes el propósito, la razón de existir, te emociona y te inspira, entonces vas a perseguir la visión. Miren, un buen ejemplo de eso organizacionalmente lo podemos encontrar en una de las empresas más efectivas que hay en el mundo, que es la empresa Disney. Yo no sé si sabían esto, pero el modelo de institución que utiliza Disney se estudia en universidades por todo el mundo porque es un modelo súper efectivo, ¿no? Y aparte es replicable. A donde vas a un Disney siempre funciona exactamente con la misma excelencia. ¿Saben cuál es la visión de ellos? Ellos dicen, estamos en el negocio de la alegría. Ese es nuestro negocio. Piensen en cómo esa definición le ayuda a entender a toda la gente que participa qué es lo que están tratando de lograr. No te venden felicidad, no te están tratando de engañar. Te están diciendo, cuando vengas aquí vas a pasar un rato muy alegre. De hecho, se conoce como el lugar más alegre de la tierra. Esa definición le ayuda a todos los miembros del equipo. Imagínate si ellos dijeran, nosotros administramos los parques de diversiones más ordenados y limpios. ¿A quién motiva eso? ¿A quién dirige? A lo mejor al administrador o al que limpia, pero no a todo el personal. O si dijeran, estamos en el negocio de hacer los mejores shows de teatro para niños. ¿Eso a quién le da dirección? A un grupo de gente, pero no toda la organización. Y es bastante más grande que el día a día, ¿no? La visión no es vamos a tener esto impecable, la visión es vamos a crear un ambiente diferente. Entonces, una declaración de visión efectiva debe de expresar un propósito elevado que le dé sentido a los esfuerzos de todos los miembros del equipo. Sin propósito claro,
No hay motivación y la gente trabaja sin sentido. Por eso no les emociona su trabajo. ¿Ok? Y a ti no te emociona tu vida. Es el primero, propósito. El segundo le llamamos el cuadro a futuro. El cuadro a futuro es una imagen que nos ayuda a entender cómo se van a ver las cosas si triunfamos. De hecho, se los puse de esta manera. ¿Cómo se verán las cosas si cumplimos nuestro propósito? ¿Cómo se va a ver esto si el propósito empieza a alcanzarse? Por ejemplo, fíjense, el propósito de nuestra iglesia es darle gloria a Dios haciendo discípulos de Cristo. Ese es el propósito, esa es la razón por la que esta iglesia existe. Para darle gloria a Dios haciendo discípulos de Cristo. Pero ¿saben cuál es el cuadro a futuro? Familias transformadas por el Espíritu Santo. O sea, eso nos dice claramente que nosotros no estamos atacando un nivel en la familia, estamos atacando todos. Queremos que toda la familia sea transformada por el Espíritu Santo. Jesucristo, Él pintó un cuadro a futuro muy clarito cuando nos mandó al mundo a hacer algo. En Mateo 28, versículos 19 y 20 dice: por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. O sea, el cuadro a futuro para Jesucristo es un planeta, un mundo en donde se predica el Evangelio y se están haciendo discípulos en todas las naciones consistentemente, todo el tiempo. ¿Okay? Su visión a futuro era muy interminable, por decirlo de alguna manera. Miren, aunque este no es el momento de hablar de metas, porque eso tiene que ver más con la implementación, es importante diferenciar los conceptos de visión y metas. Porque uno de los errores más comunes que la gente hace como personas y como empresas es establecer una meta muy grande y confundirla con la visión. Pensar que esa es la visión de la empresa o la visión de la persona como vida. Fíjense, esta es la diferencia. La meta, les puse estas definiciones, es un punto específico en el camino que cuando se alcanza se convierte en historia y se reemplaza con un nuevo punto. O sea, las metas son cosas que son alcanzables, que un día puedes decir, ya cumplí, ahora tengo que ponerme otra, y las metas normalmente te llevan en el camino correcto. Pero una visión, fíjense, es una mirada continua y progresiva hacia el futuro que conmueve los corazones y mentes de las personas que saben que nunca verán su terminación o su límite. La visión no llegas a un punto y ya la cumpliste, es algo que todo el tiempo se está llevando a cabo. Miren, un excelente ejemplo para ver esa diferencia lo podemos ver en algo que pasó en la sociedad en Estados Unidos durante la década de los 60 en particular. Cuando iniciaron los 60s, el presidente que estaba en el poder en ese momento en la Casa Blanca era John F. Kennedy. Él había ganado unas elecciones en donde el país estaba totalmente dividido. Y entonces su idea para unificar a toda la gente fue ponerse una meta como país. ¿Verdad? Había una competencia, en la carrera espacial le llamaban, que estaban compitiendo contra Rusia. Y entonces John F. Kennedy dijo: vamos a poner a un hombre en la luna en 10 años. Ese es nuestro límite. En 10 años vamos a trabajar todos como nación y les vamos a ganar a los rusos a llegar primero a la luna. Y entonces todos los científicos, todas las universidades de Estados Unidos mandaban sus teorías hacia la NASA para ayudarles a crear un proyecto para llevar a un hombre a la luna en 10 años. De hecho lo llevaron en 9. Se quedaron cortos, pero unificaron al país. Pero ese era un objetivo. En la misma década, en 1963, el doctor Martin Luther King Jr. expresó su visión del país en un discurso muy famoso que se llama Yo tengo un sueño. Y en ese discurso, él lo que explicaba a la gente era su visión de una nación espiritualmente transformada, al grado que el corazón de toda la gente fuera cambiado, y entonces se vieran hombres, mujeres, blancos, negros, raza de la que fuera, todos como iguales trabajando en armonía por el bien del país. Esa es una visión. Y piensen en esto, fíjense. Martin Luther King murió hace casi 63 años y esa visión sigue apasionando a miles de personas por tratar de lograr esa transformación espiritual. No sabemos si algún día la vamos a llegar a ver hasta que regrese Jesucristo, pero es una visión, o sea, no tiene un final, ¿ok? Entonces, la visión del cuadro de éxito a futuro es lo que mantiene a la gente motivada hacia adelante cuando las cosas se ponen muy difíciles, ¿ok? El tercer elemento, las reglas del juego, es lo que llamamos los valores.
Hemos hablado acerca de valores muchas veces. Los valores son las cosas que a ti te parecen más importantes. Tú tienes una lista de todas las cosas que existen que es subconsciente y están en orden de importancia. Y todas tus decisiones las tomas en base a valores. Pero tienes que darte cuenta de una cosa. Tenemos en la lista de valores cosas y aparte tenemos en la lista de valores comportamientos. Tú valoras ciertos comportamientos por encima de otros. Entonces, ¿cómo identificamos nuestros valores? Contestando a esta pregunta, ¿cuáles son los principios de comportamiento no negociables que definirán nuestro carácter? O sea, tus principios de comportamiento que no sean negociables, o sea, que no los puedas cambiar en ningún momento, aunque cambien las circunstancias, eso es lo que determina tu carácter como persona. Y a lo mejor no eres consciente de esto, pero no nada más las personas tienen carácter. Los equipos tienen carácter, las iglesias tienen un cierto carácter, las empresas, las naciones tienen un carácter que está determinado por los comportamientos que más se valoran dentro de ese equipo de trabajo o en el corazón de esa persona. Jesucristo dijo, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. O sea, lo que tú más valores, a lo que le des más valor, tu corazón lo va a perseguir de forma natural, te des cuenta o no. Cuando a Jesucristo lo cuestionaron, preguntándole cuál es el mandamiento más importante, piensa en lo que esa pregunta significa. O sea, lo que le estaban preguntando es, para Dios, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es el mandamiento más importante que nos dice qué es lo más importante ante sus ojos? Y entonces Él nos dio dos valores, ¿no? Mateo 22, 37, 38. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, Jesucristo no nada más declara los valores más importantes para miembros del reino de Dios, los pone en orden. Dicen, este primero, este después. Si cumples este, vas a cumplir este. Si nada más tratas de cumplir el de abajo, no te va a funcionar. No vas a poder realmente amar a la gente si no tienes el amor de Dios en tu corazón. ¿Por qué los establece tan claramente? Porque te voy a decir lo que sucede con la mayor parte de la gente. Si tú nunca te has sentado a identificar esos valores, los que utilizas son los que has heredado de la gente a tu alrededor y del mundo. Si tú en un equipo de trabajo no declaras cuáles son los valores más importantes, la gente usa los suyos. O sea, determina su propia escala de valores y tienden a ser valores mundanos. Esto sucede en empresas, en familias y en personas, que tú los ves actuar de forma diferente dependiendo de las circunstancias. O sea, hay personas que a veces son honestos, pero a veces no. A veces son responsables, pero dada cierta circunstancia se vuelven irresponsables. Hay veces que se vale decir una mentirilla, hay veces que no. ¿Por qué? Porque no tienen principios no negociables. Es muy interesante que las empresas se gastan millones de pesos en identificar visión, misión y valores y la gente no se da cuenta de hacer eso mismo en su propia vida, de identificar sus propios valores. Y luego en las empresas, mira, yo trabajando como consultor, vi montones de empresas que habían gastado mucho dinero. Algunos de ellos yo trabajé ayudándoles a identificar su visión, su misión y sus valores y no les servían para nada a la organización. Por tres razones. Una, la mayor parte de la gente en la empresa ni siquiera los conoce los valores. Ni siquiera los entiende. Tuve muchas sesiones con directivos juntos y les decía, ¿esta empresa tiene visión, propósito y valores? Sí. ¿Alguien me los puede decir de memoria? Y el único que levantaba la mano era el gerente de recursos humanos. Porque la gente piensa que esas cosas son un adorno del departamento de recursos humanos. No entienden para qué sirven. Sirven para que la gente sepa cómo comportarse dentro de la organización. Pero fíjense, no servían de nada porque una, o no los conocían, o dos, aunque los conocieran, los líderes no los vivían. Esperaban que la gente los viviera, pero ellos mismos no los vivían. Entonces, la gente tampoco los quería utilizar, ¿no? Empresas que ponen como uno de los valores más importantes el valor del cliente, ¿no? Valora al cliente, saluda al cliente, conócelo por su nombre, sonríele al cliente. Eran subtítulos de valor al cliente. Pero no se daban cuenta que sus clientes eran sus subordinados y ellos pasaban por el corredor y los volteaban a ver. Ni una sonrisita, ni un saludo. ¿Qué comportamiento esperas que imiten? ¿El de quién? Si eres líder se supone que te están siguiendo a ti. Entonces no los conocen, no los viven o no hay consecuencias vinculadas a los valores. O sea, la gente, ¿sabes qué es lo que hace? Lo que
los lineamientos le dicen si hay consecuencias a favor o en contra si no los cumplen, ¿no? Por ejemplo, ponen a veces en los valores honestidad, integridad, respeto, etcétera. Pero lo que están vigilando todo el día es control de costos, alcanzar los objetivos, niveles de ventas. Entonces, ¿qué crees que le importa más a la gente? ¿Qué valor se dan cuenta ellos que es realmente el valor del equipo? ¿El que premian o castigan? Si todos los demás son irrelevantes, pues para ellos también son irrelevantes. Y lo mismo pasa contigo como persona. ¿No te das cuenta tú a veces que hay consecuencias muy serias que a lo mejor no se ven al principio, pero cuando te das cuenta ya estás metido en un tiradero? Si no tienes principios no negociables. Si quieres unificar el comportamiento de un grupo de personas o si quieres direccionar tu comportamiento, tienes que declarar, vivir, si es con gente, motivar y vincular a consecuencias los valores más importantes. Ahora, un tema muy recurrente cuando hablamos de este tipo de cosas, muchas veces cuando me bajo de hablar de estas cosas se me acerca gente y me dice, oye, pero es que, ¿qué hago? Porque en mi empresa no sabes la presión que me ponen para ir en contra de valores que yo sé que son los correctos, pero pues no me dejan, ¿no? Les puse, cuando nuestros valores cristianos están en conflicto con los de la organización, ¿qué puedes hacer? Hay una de 3 cosas que puedes hacer. Letra A, renunciar a los valores cristianos, ¿no? O sea, cuando a la gente en un lugar de trabajo le está yendo bien económicamente, pero lo están presionando para que viva mal, para que actúe mal, la tentación más fácil es ceder. Es decir, bueno, pues trabajo es trabajo y aquí pues voy a vivir como tengan que vivir, pero voy a seguir ganando este dinero. Fíjense, la fuente de esa secesión, cuando cedes a esas cosas, lo vimos, cosas que dijo Emilio la semana pasada, son asuntos del ego que producen temores tóxicos. O sea, te da miedo que te rechacen, te da miedo que te despidan, te da miedo que a lo mejor tu estatus en la empresa desaparezca o que te ridiculicen. Jesucristo habló de esto de forma muy clara. En Lucas 16:13, va a pasar en la pantalla, dice, ningún siervo puede servir a 2 señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Noten por favor que Jesucristo nos dijo, es muy complicado servirle a Dios y a las riquezas. Dijo, no se puede. Lo que está diciendo es, tú no puedes decir que tu prioridad número 1 en tu corazón es Dios, pero al mismo nivel las riquezas, porque vas a perseguir uno y odiar al otro. O sea, no puedes tenerlos al mismo nivel, ¿ok? Entonces, 1 es renunciar a tus valores. Nada más acuérdate que Jesucristo también dijo, ¿de qué le sirve ganar el mundo entero si pierden su alma? O sea, es una tontería. Lo segundo que puedes hacer es ser un agente de cambio en donde estás trabajando, ¿no? O sea, la segunda opción es ser una luz para los demás en la forma que actúas. Mientras tú estés ahí tienes que ser una luz. De hecho, Jesucristo nos dijo que esa es nuestra labor, el ser un agente de cambio. En Mateo 5, versículo 13, también lo van a ver en su pantalla, dice, ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué nos está diciendo? Tú eres lo que debe darle un sabor diferente al lugar en donde estás, lo que debe de preservar los valores correctos en el lugar en donde estás. Luego dice, pero si la sal se vuelve insípida, o sea, si cedes, si vas con la corriente, dice, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Una vez que cedes para vivir con los valores del mundo en el lugar en donde estás, luego ya no vas a poder regresar y decir, oigan, por cierto, nada más que quede en el acta que lo que estamos haciendo está mal, ¿no? Si ya cediste, ¿no? O sea, te dicen, cállate, tú estás haciendo lo mismo, ¿no? O sea, ya no puedes. Vamos a hablar más de esto la semana que entra, pero acuérdense que nuestro llamado es hacer luz y sal. La tercera opción es buscar un ambiente compatible con tus valores, ¿no? O sea, si el lugar en donde estás se está presionando para hacer las cosas mal, entonces empieza en este momento a buscar otro lugar en donde puedas vivir de acuerdo a tus valores. Y miren, yo sé que ahorita esto puede parecer contradictorio con el punto anterior, ¿no? Porque a lo mejor dices, oye, pues no me acabas de decir que sea luz. Mientras estés ahí, tienes que ser luz, pero tienes que ser honesto contigo mismo. Porque hay lugares en donde la oscuridad es tal y el poder de la gente en oscuridad es tal que no vas a poder ser una influencia para esa gente. Y si te quedas, te estás engañando a ti mismo, porque lo que va a pasar es que te va a contaminar.
Dice 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿No? O sea, si tú, digo, a mí hay gente que me han dicho unas cosas, dice, no, yo voy a trabajar en un bar donde esas chicas con poca ropa bailan para evangelizarlas a todas. Good luck, ¿no? O sea, la verdad es que te estás engañando, vas a terminar viviendo los mismos. Miren, lo que nos pasa a todos los seres humanos es que si tú llegas a un lugar en donde toda la gente vive con valores equivocados, al principio te da asco, al rato te empieza a parecer menos malo, al rato normal y al rato ya estás haciendo lo mismo. Entonces tienes que ser honesto contigo y miren, aquí la realidad es que yo no te puedo decir qué hacer. En este caso, en este punto en particular, tú tienes que ser honesto, porque yo he enfrentado esta situación en los dos lados. He estado en empresas en donde vi la situación y traté de ser luz y funciona y la gente empieza a decir, oye, si esto está mejor de esta manera. Y también estuve en una en donde empecé a darme cuenta de que por más que trataba, no cambiaban y ya empezaba a infiltrarse en mi corazón y entonces lo que decidí fue salirme. O sea, caso por caso, sé honesto contigo mismo, ¿qué estás enfrentando? ¿Okay? Pero bueno, una vez establecida la visión, o sea, ya tienes claro el propósito, el marco a futuro, los valores, necesitas ponerte metas. Digo, este no es un sermón acerca de metas, tenemos muchos sermones acerca de metas, pero es importante mencionar el tema porque les puse esto, fíjate, las metas son la manera de enfocar la energía de la gente y evidentemente pues, se ven diferente dependiendo del equipo de trabajo al que estés hablando o si es acerca de tu persona, ¿ok? Pero nada más voy a mencionar dos cosas muy importantes con respecto a ponerte metas. Si tú tienes un equipo de trabajo y no le pones metas a toda la gente, o tú en tu vida no te pones metas, entonces tu forma de evaluar cómo vas o cómo van es subjetiva. O sea, no puedes evaluar objetivamente porque para evaluar a alguien cómo va, tienes que saber cómo va en comparación con a dónde debería de ir. Entonces, si yo te pongo un objetivo con una fecha, con ciertos puntos que tienes que ir alcanzando, puedo evaluarte y decir, oye, pues vas bien o vas mal. Si no hay metas puestas, mi evaluación es totalmente subjetiva y te voy a evaluar dependiendo de cómo me siente ese día. Totalmente injusto. Si hay metas es fácil medir. Pero en segundo lugar, si no tienes metas tú o tu gente, no sabes cómo administrar tu tiempo. Tus metas te ayudan a saber qué cosas deberías de estar haciendo, a qué le asignas tiempo en tu vida para poder alcanzar el objetivo. Si no hay metas, ¿cómo administras tu tiempo? ¿Cómo sabes que lo que estás haciendo es lo que deberías de estar haciendo? No sabes, porque no hay metas. Entonces necesitas ponerte metas, porque las metas son la manera de enfocar la energía de la gente. Pero bueno, esto tiene más que ver con otros puntos de esta serie. Entonces, la conclusión del papel visionario dice así: el papel visionario del líder es transmitir clara y constantemente la visión en todas sus partes. O sea, ese es el trabajo del líder, la comunicación constante de la visión y las metas de la gente. Y para que entiendan cómo funciona esto, miren, les traje una imagen, ponos la primera por favor. Todas las empresas normalmente tienen una pirámide organizacional. Y les voy a decir para qué sirve, cómo funciona. Normalmente hay varios niveles de liderazgo, pero en la parte de hasta arriba se encuentra la persona con mayor responsabilidad, ¿okay? El líder de la empresa. La pirámide nos ayuda a entender en dónde está el poder. El poder siempre está en la parte de hasta arriba. Y conforme vas bajando de nivel, hay poder que va bajando, ¿okay? ¿Poder de qué? Poder de decisión y poder de transmisión de información. Entonces nos enseña en dónde está el poder y en qué dirección viaja la información. Cuando la pirámide está de esta manera, la información siempre va hacia abajo. El líder le tiene que transmitir al siguiente nivel y si tú estás en medio, entonces por un lado eres líder, pero por otro eres seguidor. Entonces los seguidores, su responsabilidad es ser receptivos al nivel de arriba en cuanto a la visión y las metas. Pero si estoy en medio, aparte mi labor es transmitir hacia abajo las mismas cosas. ¿Okay? Entonces el poder está arriba, la información va hacia abajo y los que están abajo, su responsabilidad es ser receptivos. Todo el tiempo estamos transmitiendo visión, visión, visión. Fíjense como Jesucristo, la cantidad de imágenes que le transmitía a sus seguidores acerca de la visión de diferentes formas y ni siquiera nos damos cuenta que lo que está haciendo es transmitirnos la visión. No, cuando decía, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece genera un árbol que es tan grande que cubre todo y toda la gente va a guarecerse bajo de él. Esa es una imagen.
¿no? Vamos a pescar hombres en todo el mundo, empezando con una semilla. O cuando decía, es como la levadura que una mujer pone en un montón de harina que empieza a fermentar y a fermentar todo el tiempo. Entonces, como líder de tu persona, de tu familia, ya sea influencia 1-1 de grupo, necesitas transmitir visión principalmente. Muchos líderes se equivocan porque todo lo que se la pasan machacando todo el día son resultados prácticos, más en base a los objetivos que declarar la visión. La visión es lo que motiva. ¿Okay? Pero bueno, ese es el papel visionario. Ahora viene el segundo papel, este es diferente, se llama implementando la visión. O sea, el papel implementario, no existe la palabra, entonces implementando la visión. Fíjate, cuando viene el momento de implementar la visión, el papel del líder cambia. Dice, el líder se convierte en servidor de la visión. A la hora de implementar, el líder ya no es el encargado de tener poder, es el encargado de servirle a la gente que está abajo de él para que puedan cumplir la visión. Jesucristo nos puso el mejor ejemplo de esto cuando decidió lavarle los pies a sus discípulos. Miren, estamos tan separados de la Palestina del primer siglo que para nosotros estas cosas que deberían de causarnos shock no nos lo causan. Lavarle los pies a otra persona en esa cultura era el trabajo reservado para el esclavo de más bajo nivel en una casa que tenía esclavos. Y si no había esclavos, a la persona del más bajo nivel del escalafón social que había, ese es el que tenía que lavarle los pies a los demás. Por eso cuando Jesucristo se quita el saco, se pone una toalla y empieza y hace como que va a empezar a lavar los pies, los discípulos entran en shock. Por eso Pedro le dice, no, más bien déjame lavarte a ti los pies. ¿Y qué le dice Jesús? Si no me dejas hacer esto, no vas a tener parte en nada de lo que estamos haciendo. Y Pedro, que es un pasado de lanza, le dijo, entonces báñame todo, ¿no? Y Jesucristo le dijo, tranquilo Pedro, no te aceleres, ¿no? No con esas palabras, ¿no? Pero les lava los pies y ¿se acuerdan la pregunta que les hace al final? Les dice, ¿entienden lo que acabo de hacer? ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Y fíjense lo que les dice, Juan 13. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. ¿Qué está diciendo? Ustedes me ven como el líder y tienen toda la razón. Aquí el líder soy yo. Pues si yo, el señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ser un servidor de la visión es crucial para el éxito. O sea, tú eres el que tiene que servirle a toda la gente para que puedan cumplir su parte. Y esa es la pregunta, ¿qué puedo hacer para ayudarte a cumplir tu parte para que logremos la visión? ¿Hay obstáculos que puedo yo mover? ¿Hay a lo mejor cosas, políticas, reglas, cosas que tengamos que cambiar? Necesitamos hacerlo. Yo necesito hacerlo por ti, necesito servirte. Antes de mandarlos a la guerra, ¿cómo les sirvo? Dice el número 2. El líder se asegura de formar y motivar a su gente. O sea, como implementador de la visión, un trabajo consistente es utilizar cualquier circunstancia que la gente enfrenta como un momento de enseñanza, como un momento de formación y como un momento de motivación para la gente. Piensa en la cantidad de cosas que hizo Jesucristo entrenando a sus discípulos, ¿no? Señor, ¿cómo le haces para orar tan poderosamente? Enséñanos a orar. Les enseña el mejor modelo de oración que existe. Estudiamos juntos durante 38 semanas el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña es un manual de entrenamiento para miembros del reino de Dios. Las bienaventuranzas son la lista de comportamientos no negociables para nosotros. Piensa en el hecho de que cuando llama a Pedro y Andrés le dice, vengan, los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Qué imagen les está pasando? Una imagen que ellos relacionan con su área de experiencia, que es pescar. Entonces los está motivando diciéndoles, ustedes ya tienen el conocimiento que necesitamos, nada más que ahora vamos a pescar otras cosas. No, los está entrenando. Cuando envía a los 12, se los dije la semana pasada o antepasada, cuando envía a los 12 a hacer su trabajo, dice, darle responsabilidad a la gente, soltarles responsabilidad, es la forma más alta de motivación. Le está diciendo, creo en ti, haz el trabajo. Entonces, piensen en esto. ¿Se imaginan el profundo aliento espiritual que recibieron sus 3 seguidores más cercanos en el monte de la transfiguración? O sea, cuando lo vieron brillar con la luz de Dios,
O sea, lo que debe haber hecho en el corazón de sus seguidores, o sea, eso es motivar y entrenar a la gente. Y estos, miren, son cosas que muchos grupos de trabajo no comprenden. Muchas empresas piensan que ser efectivos es alcanzar objetivos. Si alcanzamos los objetivos, fuimos muy efectivos. Si no los alcanzamos, no lo fuimos. Ser efectivos, alcanzar objetivos es una parte de la ecuación que hace una empresa productiva, pero por sí misma no va a ser sustentable. Tiene que haber un balance entre alcanzar objetivos y darle mantenimiento a los recursos que producen esos objetivos. Se los puse de esta manera. Bien. Efectividad significa dar la misma importancia a alcanzar la visión y las metas que a promover el crecimiento, desarrollo y bienestar de la gente. La misma importancia, y noten que dice la misma. No puede haber una más importante que la otra, tiene que estar en perfecto balance. Históricamente hay un péndulo que ha estado moviéndose de un lado a otro en donde le dan importancia o a los objetivos o a la gente. Entonces, cuando empezó la época industrial, todo estaba basado en vamos a producir, y esclavizaban a la gente y mataban al recurso, literalmente. Y entonces el péndulo se va hacia el otro lado y dicen, ahora vamos a apapachar al recurso, ya no te preocupes, siéntate, no hagas nada, aquí te apapachamos, y dejan de producir. Entonces tiene que haber un balance entre los dos. Miren, hay países que tienen a la gente tan apapachadas que son de los menos productivos países del mundo por el desbalance que tienen en estas cosas. Nosotros tenemos que tener un balance perfecto y entonces el equipo produce sustentablemente, a largo plazo. Una vez transmitida la visión, entrenado y motivado el personal y los enviamos a trabajar, entonces tenemos que hacer algo que es una de las cosas que menos sucede en las empresas que no son efectivas. Número 3, el líder le da poder a la gente para implementar la visión y escucha. O sea, ahora lo que necesitamos hacer es darle poder a la gente para llevar a cabo su labor, o sea, soltarlos con verdadero poder y escucharlos. En esta parte, mira, ponnos la siguiente imagen, por favor, Rodo. En esta parte, aquí es cuando la pirámide se debe de voltear. Hay empresas que dicen, en nuestra empresa la pirámide siempre está al revés. No puede estar siempre al revés. Tiene que estar a veces al derecho y a veces al revés. Cuando nosotros mandamos a la gente a hacer, volteas la pirámide, que simbólicamente lo que significa es que ahora la gente que antes estaba más abajo, ahora está hasta arriba. ¿Se acuerdan qué está siempre arriba? El poder. Ahora ellos tienen que tener el poder de decisión y van a enfrentar situaciones y su trabajo es mandar información y la información siempre viaja hacia abajo. Entonces ahora la gente que está en contacto con el cliente, por llamarlo de alguna manera, va a tener el poder de decisión y mandar información de lo que está enfrentando a los diferentes niveles de liderazgo. Y ahora es responsabilidad de los líderes escuchar. ¿Qué están enfrentando? ¿Qué no funciona? ¿Qué cambiamos? Es importantísimo, fíjate. Si la gente, si la pirámide no está al revés en el momento de entrar al mundo, o sea, cuando empiezas a hacer contacto con el mundo, el cliente hace contacto con un lugar que no tiene poder. O sea, si la gente está hasta abajo, llegan y piden una cosa y no sé, déjeme preguntar, y pum, 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 va subiendo hasta arriba y no hay poder. Cuando la gente no tiene poder, ¿saben por qué se preocupa? Cuando no tienen poder, se preocupan por cumplir reglas. Nada más. Cuando tienen poder, se preocupan por cumplir la visión. Véanlo, por ejemplo, en los fariseos. Los fariseos no tenían ningún poder de decisión, no abrían los ojos. Entonces, ¿qué hacían? Cumplir reglas. Aunque fueran ridículas, aunque fuera evidente que estaban mal, pero seguían cumpliendo reglas. Hay una instancia en donde llega una mujer en el Sabbat al templo de Jesús, la sana. Y el fariseo que está ahí encargado de la sinagoga se enoja y le dice a toda la gente, hay 6 días en que se puede sanar, no vengan en el Sabbat. ¿Qué les está diciendo? Enférmate en miércoles, no te puedes enfermar el día del Sabbat. O sea, ¿hay coherencia en eso? Por eso Jesucristo le dice, ¿qué no te das cuenta que lo más importante es el amor por esta gente, no la regla? Eso es lo que sucede cuando una persona no tiene poder. Necesitamos darle poder. ¿Se acuerdan qué fue lo que les dijo Jesucristo a sus discípulos antes de enviarlos a la gran comisión? Fíjense lo que les dijo. Mateo 28, 18. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan. ¿Qué está haciendo? Les está dando el poder. Ahora ustedes, ya me dieron a mí todo el poder, se los paso.
Vayan, pero ¿qué más les dice? Y estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Nos da acceso a Él porque Él va a estar receptivo a nosotros. A través del Espíritu Santo, ahora Él está todo el tiempo receptivo a nosotros para seguir. Al rato tenemos que voltear la pirámide otra vez, porque dependiendo de las cosas que enfrentamos, vuelve a bajar información. O sea, tú vas con Él y dices, estoy enfrentando esto. Entonces la pirámide regresa a su lugar y te empieza a confrontar diciendo, sí, porque estás haciendo esto, y qué dice mi palabra. Te vuelve a dar información. Entonces, esa es la función del líder siervo. Visión, servir. Visión, servir. Pero quiero terminar hablando de algo que está fuera de las organizaciones formales. Dice, más allá de las organizaciones formales. Miren, lo que vimos en la primera semana es una cosa que es muy importante de recalcar. El primer paso del liderazgo dijimos que es liderazgo personal. Y después vienen 3 niveles de liderazgo, 1 a 1, grupo y organizacional, que se llaman liderazgo interpersonal. O sea, es cuando lideras a un grupo de personas o a una persona, aunque sea una, pero ya es interpersonal. Tienes que empezar por el liderazgo personal. Si tú no empiezas por el liderazgo personal, que lo que significa para nosotros los cristianos es seguir a Cristo, permitirle transformar nuestro corazón y que los valores de Cristo sean nuestros valores. Fíjate, tú en este momento hay valores que están dirigiendo tu comportamiento que ni cuenta te das. Tomas decisiones en base a cuánto vas a ganar, cuánto vas a perder, cómo te ven los demás, qué hay en ti, para tú qué ganas con esto. Cuando tú tomas decisiones en base a eso, estás tomando decisiones en base a esos valores. Y si tú, fíjate, la tentación más grande cuando oyes información como esta es decir, ya sé cómo liderar, puedo ser líder, voy a empezar a liderar, ¿no? Pero si no empiezas por tu corazón, ¿sabes qué le vas a transmitir a la gente? Tus valores, los que tengas. Si no son los correctos, los vas a maldirigir. Esa es una de las razones por las que tenemos el tiradero que tenemos en nuestra sociedad. Porque la gente quiere maravillosos resultados sin invertir en su carácter, sin invertir en el tiempo que le toma a Dios transformar la manera en que ves el mundo. Entonces, empieza por ti. Fíjate, dice su programa, liderazgo personal, tienes que identificar cuál es el propósito de tu vida que le da sentido al viaje. ¿Para qué crees que te puso Dios en este mundo? O sea, sabemos cuál es el llamado, los valores ya están declarados, amar a Dios y amar a tu prójimo, como a ti mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve en ti hoy? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para ti en este momento? Basado en los valores correctos. Entonces, deja a Dios transformar tu corazón antes de que te sientas listo para dirigir a otras personas. Pero luego viene el liderazgo interpersonal. Y ahí les puse algo que a lo mejor no está muy claro, ayudando a la gente a pasar el examen final. Les voy a decir a qué me refiero con eso. Es algo que tiene mucho que ver con el libro que usamos para esta serie. Uno de los 2 autores se llama Ken Blanchard. Ken Blanchard fue catedrático en la universidad durante muchos años y tenía una costumbre que le causaba muchos problemas con la facultad, con los directores de la universidad, porque su costumbre era el primer día de clases le daba a los alumnos todas las preguntas del examen final. Les decía, esto es lo que va a venir en el examen final. Se las daba. Y entonces los de la facultad empezaron a quejarse, diciendo, oye, pues sí, con razón todo el mundo pasa, ¿no? O sea, tienes un nivel de aprobados increíble, estás haciendo trampa. Y entonces lo que él les dijo es, ¿de qué sirve que yo le dé una cantidad de conocimiento de este tamaño a los alumnos cuando yo sé que lo que necesitan para la vida que les estoy enseñando es de este tamaño? Si entienden cómo enfrentar la vida con estos conceptos que están aquí, van a estar preparados para salir al mundo. ¿Para qué les enseño 1000 cosas y luego adivinen a ver qué realmente es útil y qué no es? Prefiero que se pasen todo el semestre entendiendo estas cosas que son tan importantes para que al final, mi interés no es que saquen una buena o mala calificación, que estén preparados para la vida realmente. Entonces, fíjate, tú y yo estamos estudiando aquí cómo ser líderes como Jesucristo. Entonces, lo más poderoso que podemos hacer por la gente es ayudarles a pasar el verdadero examen final que van a enfrentar al terminar su vida. O sea, nosotros vamos a tener 2 preguntas. Si contestas mal la primera, ni siquiera llegas a la segunda. La primera es, ¿cómo respondiste al llamado de mi hijo? Jesucristo nos llamó a seguirlo. Vive para mí. Deja todo lo que estás haciendo como lo más importante y convierte lo más importante en seguirme a mí. A ti
para bien o para mal, no te está pidiendo que dejes el barco de pesca y lo sigas. Te está pidiendo que en donde estés pescando, lo sigas. Pero te va a preguntar, ¿qué hiciste con el llamado de mi hijo? Y si estás siguiendo a Jesucristo, la siguiente pregunta es, ¿qué hiciste con los recursos que te di? Porque te di todo lo necesario para vivir, para mi propósito, para mi gloria y tu gozo. ¿Has estado viviendo para mí o para ti? Porque esas son las opciones. O piensas que todo lo que te dio Dios es para ti, para que lo utilices para tu propio bien, o lo estás utilizando para darle gloria a Dios con tu vida. Miren, por eso seguimos el liderazgo de Jesús. Por eso queremos ser líderes como Jesús. Jesús nos dio un excelente ejemplo de un líder siervo. Nos puso una visión clara, nos dijo los valores de forma muy clarita, nos dejó su palabra, el Espíritu Santo para guiarnos. Y al final hizo un sacrificio tremendo para comprar nuestra vida, para que pudiéramos vivir para Él. Chuck Colson, autor de un libro que estudiamos hace mucho tiempo aquí en la iglesia, tiene una frase que me encanta. Dice, todos los reyes y reinas en la historia han enviado a su pueblo a morir por ellos. Solo conozco a un rey que decidió morir por su pueblo. Por eso vivimos para Él, morimos para Él y lo seguimos en ejemplo. Entonces, por favor, considera esto. Si tú estás sentado en esta sala y no has aceptado el llamado de Jesucristo, no sé qué estás esperando, porque no estás aquí por casualidad. Te está llamando, te está dando la oportunidad en este momento. Y si ya lo aceptaste, pero no estás participando en la extensión del reino de Dios, ¿para qué crees que te llamó? ¿Para qué nos deja aquí en la tierra si no es para extender su reino y cumplir la visión que declaró hace 2000 años? Entonces, involúcrate, es por tu propio bien. Fíjate, si tú pusiste tu fe en Jesucristo, tu entrada al cielo está garantizada. Pero ¿qué experiencia vas a tener en el cielo? Está determinada por para quién viviste después de esa salvación. Y te aseguro que si realmente ya lo aceptaste y no estás participando, te estás resistiendo. Porque el Espíritu Santo se la pasa jalándote y nosotros somos los que nos resistimos. Si no eres salvo, no te está tratando de jalar. Tienes que empezar por aceptarlo, arrepentirte y aceptarlo. Mi sueño es que todos los miembros de esta iglesia, cuando lleguemos allá, las palabras que escuchemos son siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho, ¿no? Ahora mucho te daré, lo cual significa que nos va a poner a trabajar más, ¿eh? No crean que... Pero bueno, esa es la cabeza de un líder siervo, servición y servir a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu Santo Espíritu es quien hace el trabajo dentro de nosotros, porque nosotros somos gente muy débil y muy terca. Pero te pido, Señor, que continúes ese trabajo, que nos des a nosotros la humildad de abrirte nuestro corazón, de dejarte trabajar, Señor. Te pido por aquellos, Señor, que no te conocen, que tengas misericordia de ellos y los llames y les hables al oído y jales sus corazones para que se den cuenta que aquí estás, en este momento presente en nosotros. Y te pido por todos mis hermanos y hermanas que han aceptado tu llamado, Señor, para que nos ayudes a trabajar con todas nuestras fuerzas para cumplir tu visión. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.